Bienvenidos al canal I Love My Crochet. Empecemos la primavera haciéndonos un suéter alegre como este. Mira los colores que he escogido, me han encantado. Y también vamos a darle la bienvenida al nuevo clima, mostrando un poco más los hombros y despidiéndonos un poco del frío. Me voy a dar una vuelta para que veas cómo es la parte de atrás de este suéter. Esta puntada se llama puntada inglés, es a gancho, pero es muy parecido al de 2 agujas, es bien tupidito. Vamos a empezar este suéter haciendo una pieza que es como un panel y va a rodear toda esta parte de nuestro busto y del cuerpo. Tú decides qué largo la quieres hacer. Luego vamos a hacer las mangas. Y al final, cuando ya tengamos las mangas unidas a nuestro cuerpo, vamos a hacer este resorte que está aquí alrededor de nuestros hombros. Espero que te guste el tutorial y empecemos a trabajar. Para el tutorial de hoy voy a usar un hilo que es 100% algodón. Tengo 6 bolas de esta y abajo en la descripción del video te digo cuántas bolas usé para hacer este suéter. Cada bola de esta trae 85 gramos, 140 metros. Y este hilo se trabaja con gancho de 5.5 milímetros. Y yo voy a estar tejiendo con un gancho de 5 milímetros. Ustedes pueden usar el material que deseen, pueden usar 100% algodón, una mezcla de algodón y acrílico, o pueden usar acrílico. Adicional al hilo vamos a necesitar tijeras, cinta métrica y marcadores. Antes de empezar con el tutorial, te quiero hablar un poco de la puntada que vamos a hacer y de las piezas que va a formar esta prenda. La puntada se llama punto inglés o falso inglés. Es muy parecido al punto de 2 agujas, pero lo vamos a hacer en gancho. Miren lo bonita que es la puntada. Esta puntada la vamos a trabajar de largo. Vamos a necesitar 3 piezas. Una así, es como un rectángulo. Esto va a ser para nuestro cuerpo. Lo vamos a cerrar así. Vamos a hacer una unión acá con puntos deslizados. Y esto va a ser todo nuestro cuerpo. De aquí cubriendo todo el pecho hasta el largo que le quieras dar. Las otras 2 piezas que vamos a necesitar son las mangas. Aquí ya las tengo. Una manga va a ir unida aquí. Y la otra manga va a ir unida acá. Una vez tengamos estas 3 piezas unidas, aquí vamos a hacer la parte de arriba del escote. Vamos a hacer la misma puntada que hicimos acá abajo. Acá abajo hicimos puntos deslizados y eso mismo vamos a hacer aquí arriba hasta el largo que le quieras dar en la parte de arriba. ¿Cómo vamos a trabajar esto de largo? La primera medida que necesitas es el largo que le quieras dar a la prenda. Para tomar esta medida, tómala desde debajo del brazo, porque esto aquí va a ser la sisa debajo del brazo. Va a ir todo a nivel del pecho. Vas a tomarla de ahí hasta el largo que le quieras dar.
yo le di 30 centímetros. La otra medida que necesitas es la medida de tu busto. Esa medida es la que va a definir qué tan ancho quieres la pieza que va en el cuerpo. Como esto lo vamos a envolver todo en nuestro pecho, va a quedar como un top. Así cuando lo unamos va a quedar como un top. Esto debe abarcar todo el pecho, por eso debe tener la medida del pecho. Y aquí, como es una puntada de punto deslizado, va a quedar justo más apretadito aquí, ya sea en la cintura o debajo de la cintura, depende de donde hayas decidido el largo de la pieza. En mi caso, esta pieza mide 80 centímetros, todas estas hileras miden 80 centímetros y los 80 centímetros los alcancé haciendo 102 hileras, así de arriba para abajo. Entonces ya con esta explicación podemos empezar el tutorial. Para empezar te vas a tomar la medida como te la expliqué anteriormente, desde debajo del brazo, lo que es la sisa, al mismo nivel del busto. Te vas a tomar la medida desde ahí hasta el largo que le quieras dar a la prenda. En mi caso yo le quiero dar 30 centímetros y eso los pude lograr con 45 cadenas que hice. Ahora, después de hacer esas cadenas, vamos a empezar con unos puntos deslizados que van a ser la parte de abajo de la prenda, lo que es el resorte, y también vas a definir qué tan ancho quieres ese resorte. ¿Cómo vamos a empezar? Después de hacer tus cadenas, vamos a hacer otra cadena para darle altura, y aquí en la siguiente cadena vamos a hacer puntos deslizados. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son los puntos que yo quiero para mi resorte, la parte de abajo. Una vez ya tengas el número que quieres darle, el grosor que le quieras dar en la parte de abajo, yo te recomiendo que con un marcador vayas aquí al último punto deslizado que hiciste, y ahora vamos a empezar a hacer lo que es el punto inglés. Esto se hace con unos puntos que son parecidos al punto medio, pero no es el punto medio. No sé cómo se llama esa puntada. Si sabes cómo se llama, te agradecería que lo colocaras abajo en los comentarios. Pero es una puntada que, si sabes hacer el punto medio, vas a saber hacer esta. Tomamos hebra, me voy a la siguiente cadena, tomo hebra, paso por el punto, pero yo no voy a tomar otra vez hebra. Esta hebra que pasé, esta que estoy señalando con el dedo, debe pasar en estos dos anillos o en estas dos lazadas que tengo en el gancho. ¿Cómo hago eso? Me tengo que ayudar un poquito con el dedo acá, hago así y paso esta hebra por esos dos
orificios. Y así se hace este punto inglés. Te lo voy a mostrar una vez más o varias veces más. Tomo hebra, me voy para la siguiente cadena, tomo hebra, jalo, y esa hebra que acabo de subir aquí en el gancho, esta la debo pasar entre estas dos anillas, pero eso a veces se nos dificulta pasarla así de una. Se dificulta un poquito, entonces nos vamos a ayudar aquí con los dedos. Con los dedos aquí jalamos y pasamos esa hebra. Y ahí ya quedó el punto. Tomo hebra, me voy para la siguiente cadena, tomo hebra y esta hebra la paso aquí en estos dos punticos. Tomo hebra, me voy para el siguiente punto, tomo hebra y ahora esa hebra que acabo de tomar la paso aquí entre estos dos puntos. Una vez más, tomo hebra, voy para el siguiente punto, tomo hebra y esta hebra nueva, que es la tercera hebra, tiene que ir a través de estas dos. Así. Vamos a ver si lo puedo hacer. Te ayudas aquí, así, y listo. Tomo hebra, me voy para el siguiente punto, tomo hebra y esa nueva hebra la paso aquí entre esos dos puntos o entre esas dos lazaditas que tenía, y así vamos a hacer toda esta prenda. Es así de sencillo. La parte de abajo del resorte son puntos deslizados y el resto de las partes es el punto inglés. Tomo hebra, voy para el siguiente punto, esta nueva lazada la paso aquí entre estas dos. Así me voy hasta mi último punto de cadena que tengo acá. Ya voy a terminar la hilera. Vamos a hacer el último punto, tomo hebra, inserto el gancho en el último punto, tomo hebra y aquí esta hebrita la paso por estas dos. Así termino mi hilera. Ahora vamos a dar vuelta. Y ahora estas son las vueltas que se van a repetir por toda esta prenda. Siempre vamos a subir con una cadena que es la altura. Tomamos hebra y vamos a trabajar ahora en este punto, pero vamos a trabajar con la lazada de atrás. No vamos a tomar el punto así, no. Tomamos el punto aquí en esta lazada, hacemos estos puntos igual como lo hicimos en la primera hilera y vamos a pasar esta. Por eso es que les digo que se ayuden con los dos deditos así, porque si no es difícil que pase. Tomo hebra, me voy para el siguiente punto y es en la lazada de atrás. Tomo hebra y ahora esta hebra la paso por estos dos puntos. Tomo hebra, paso aquí en la lazada de atrás, tomo hebra
Y ahora esta hebra la paso aquí en estos dos. Se me fue por no agarrar los dos puntos. Tomo hebra aquí en la lazada de atrás, paso la hebra, tomo estas dos lazaditas y paso esta lazada aquí. Tomo hebra, me voy a la siguiente. Miren que estoy tomando la lazada de atrás. Es importante que trabajen con la lazada de atrás para que se pueda ver la puntada estilo inglés. Paso la hebra por esta lazada. Ahora esta lazada debe atravesar estas dos. Así. Espero que con mis dedos no esté tapando. Tomo hebra, miren. Cojo la lazada de atrás. Tomo hebra. Y esta hebrita la paso aquí en estas dos. Esta debe pasar sobre estas dos. Y así voy haciendo esta puntada hasta el marcador. Aquí me falta un punto antes de llegar al marcador. Vamos a hacerlo juntos. Aquí. Bueno, ahora en el marcador es donde voy a cambiar de puntada, porque en mi parte baja voy a hacer mis puntos deslizados y también los voy a trabajar con la lazada de atrás. Miren. Aquí en la lazada de atrás. Y como es punto deslizado, no tengo que tomar hebra. No tengo que tomar hebra al comienzo, o sea, termino mis puntos de estilo inglés, voy al siguiente punto deslizado, aquí tomo hebra y la paso así. Este es mi primer punto deslizado. Voy a volver a colocar aquí el marcador y hago puntos deslizados hasta el final. En mi caso son 7. Este es el número 2. Tres. 4. 5. El 6 y el último que se esconde. Y el 7. Ya está terminada nuestra segunda hilera. Ahora es seguir repitiendo estas hileras. ¿Qué hago ahora? Una cadena de altura. Voy a hacer 7 puntos deslizados. Empiezo aquí en este primero con la lazada de atrás. Aquí va 1, 2,
3, 4, 5, 6 y el 7, el que está en el marcador. Y el 7, colocamos aquí nuevamente el marcador y ahora hacemos nuestros puntos de estilo inglés. Tomo hebra y miren aquí en la lazada de atrás, tomo hebra y paso esa hebra en estas dos anillitas. Tomo hebra, la lazada de atrás, tomo hebra y paso en estas dos anillas. Tomo hebra, me voy a la lazada de atrás del punto, tomo hebra, tomo la lazada de atrás, y así. Esto a medida que lo vayas repitiendo lo vas a hacer más rápido. Al principio costó un poco de trabajo. Esta es la primera vez que yo trabajo este punto y también no lo puedo pasar así enseguida. A ver, vamos a ver, lo estiro aquí un poquito, se me dificulta un poquito, entonces por eso tomo estas lazaditas con el dedo y paso esta así. Y así me voy por toda esta hilera. Miren cómo va quedando este punto del bonito. Miren. Ya voy a llegar al final de la hilera y aquí les quiero hacer una observación. Nunca se salten el último punto. Recomiendo que siempre cuenten. El último punto es muy fácil que se pierda porque estos puntos son bien bajos. Entonces esto se puede perder. Vamos a hacer aquí el último punto. Tomo hebra. Me voy acá a este último punto y hago mi último punto, y así es repetir. Ahora para hacer la otra hilera volteo, siempre hacemos una cadena para altura, tomamos hebra, voy acá a este espacio, la lazada de atrás, tomo hebra y paso esta hebrita aquí en estas dos. Y también les recomiendo que tejan flojo. Si tejen apretado les va a ser más difícil pasar esta lazada entre estas dos. Si tu puntada tiende a ser muy apretada, toma un gancho más grande que el que recomienda el hilo que estás usando.
Uy, aquí lo pude lograr. Y aquí también. Bueno, esto con la práctica se va mejorando. Pasar esta última, la última lazadita en estas dos. Y esto es toda la puntada para hacer esta prenda. Y una vez lleguemos al marcador, cambiamos la puntada por puntos deslizados y vamos a trabajar así hasta que esta pieza cubra todo nuestro contorno del cuerpo. Ya he terminado la pieza que va en todo nuestro contorno. Debes hacer hileras hasta tener la talla o la medida de tu busto. La mía tiene 80 centímetros y le hice 102 hileras. Ahora lo que tenemos que hacer es doblarla así y hacer aquí unos puntos deslizados ya para unir la pieza. Luego de esto, de la misma forma como hiciste esta pieza, vas a hacer las mangas, sino que las vas a hacer más pequeñas a la medida de tu brazo y el largo que le quieras dar a las mangas. Yo ya hice mis mangas. Aquí está una. Para la parte de abajo de la manga hice lo mismo, 7 puntos deslizados, y aquí le hice 55 puntos. La manga la hice pues más larga y vas a hacer hileras hasta que cuando la unas aquí sientas esto cómodo para que entre el brazo acá, que esta parte de aquí es la parte de arriba del brazo y la sientas cómoda. Yo hice 41 hileras. ¿Y esto cuánto mide? Aquí de ancho mide 23 centímetros de ancho y de largo me mide 39 centímetros y medio. Ahora vamos a unir nuestra pieza. Vamos a unirla con puntos deslizados y vamos a unirla por el derecho. Vas a decidir cuál es el derecho, cuál es el revés. Esta puntada es igual porque estuvimos pues volteando la labor. Y es solo ir tejiendo con puntos deslizados, un punto de un lado y el punto del otro lado de la pieza. Y así como voy a unir esta pieza, vas a unir también las mangas. Eso es igual. Vamos a tomar este punto y tomamos el primero y hacemos un punto deslizado. Ahora seguimos trabajando con la lazada de aquí de atrás. Buscamos esta, buscamos el punto siguiente y insertamos aquí el gancho en solo una lazada. Tomo hebra y paso así esta hebra en todos estos puntos.
busco el siguiente punto, la lazada de atrás, busco en el otro extremo también la lazada de atrás, tomo hebra y paso esa hebra en todos estos puntos. Voy al siguiente, busco el siguiente, la lazada de atrás, tomo hebra y esa hebra la paso por todas esas lazadas. Y así me voy por toda la pieza hasta el final. Así la voy uniendo. Así la voy uniendo hasta llegar al final. Con los puntos deslizados hacemos lo mismo. Y terminamos y cortamos hebra. Y ya hemos terminado esta pieza. Y con las mangas es lo mismo. Es la misma puntada. Se trabaja a lo largo. Y las vas a unir de la misma forma como estamos uniendo esta pieza. Una vez ya tenemos las piezas unidas, vamos a unir la manga aquí con la pieza que es la del cuerpo. Ya uní una manga, mira aquí, es solo hacerle aquí unas puntaditas con punto bajo. Le hice 7 puntos bajos para unir acá y esta sería lo que va debajo del brazo. Para identificar dónde unir las mangas es solo identificar la mitad. Mira, la costura de esta pieza la voy a dejar en toda la mitad de la espalda. Una vez ahí esté en la mitad de la espalda, identificamos las otras mitades y aquí me tocaría unir la otra manga. Voy a colocar un marcador para identificar que esta es la parte de la mitad donde va la manga. Lo voy a dejar así abierto y en la manga vas a ver dónde está la costura. Esta es la costura que hice para unir la manga. Esto es lo que va en la mitad de la parte del cuerpo, las mitades aquí. Entonces ya teniendo esto, ya podemos empezar a coser. Como le hice 7 puntos bajos, voy a procurar que el punto de la mitad quede aquí. Entonces aquí haría 3 puntos y aquí otros 3 puntos. Aquí calculé dónde empezaría el primer punto. Inserté el gancho tomando las dos partes, la manga y el cuerpo, y aquí voy a ingresar nuevo hilo para hacer el primer nudo. Voy a hacer 2 nudos y ahí mismo voy a hacer el primer punto bajo. Aquí está uno, el segundo, se introduciría aquí el gancho, y buscaría el otro punto aquí. Este es el 2, el 3, tomo un punto de aquí y el otro punto de la otra pieza.
que sería acá. Aquí ya hay 3 puntos. Ahora el número 4 es aquí donde tengo el marcador. Lo voy a quitar. Ahora me faltan otros 3 puntos. Aquí está el 1, dos y el 3. Y así unimos nuestra manga, quedó acá unida. Miren cómo quedó ahora. Esto recomiendo que se lo midan. Esto les va a parecer que se va a caer, pero no importa, porque ahora lo que falta es hacerle acá una franja de puntos deslizados, y eso ya va a encoger y va a ajustarse a los hombros y va a estar seguro. Así ha quedado nuestras mangas unidas al cuerpo. Ahora tenemos que hacer los puntos bajos todos alrededor de la parte de arriba de nuestro suéter. Voy a empezar por la parte de la mitad de la espalda. Ahí voy a ingresar nuevo hilo. Aquí. Una cadena. Y también vamos a ir escondiendo hebra. Y aquí mismo hago mi primer punto bajo. Y con un marcador voy a señalar aquí que este es mi primer punto bajo de esta vuelta. Ahora vamos a ir haciendo puntos bajos aquí. Aquí miras bien dónde los quieres hacer, y de una vez también esto nos sirve para encoger un poco la parte de arriba porque está ancha. Aquí vamos a coger otro. Cuando vayas a cogerlo, no cojas solo una lazada. Trata con el gancho de abrir y de coger 2 lazadas. Y así me voy a ir por toda esta parte de arriba, y cuando ya llegue a la unión de la manga te explico cómo hacer el punto bajo aquí exactamente en la unión. Aquí ya voy a llegar a la parte de la manga, exactamente en la unión del cuerpo con la manga, y te voy a mostrar cómo hacemos el punto bajo en esta parte.
Vamos a tomar aquí el punto, me voy con el gancho por detrás del punto, pero tomo las dos lazaditas así. Ahora busco la otra lazada de aquí, de este punto, trato de buscar que tenga las dos lazadas. Tomo hebra, paso por esas lazadas y aquí hago el punto bajo, y así ha quedado. Miren, ahora continúo haciendo puntos bajos. Aquí vamos haciendo puntos bajos. Vamos haciendo puntos por toda la parte de arriba. En las partes de la unión hace lo mismo que te acabo de mostrar acá, y terminamos aquí con un punto deslizado. Una vez ya tenemos nuestros puntos bajos por toda la parte de arriba de nuestra prenda, ya vamos a empezar a hacer la parte del resorte. Ustedes van a decidir qué tan ancho quieren hacer el resorte, y eso se define con un número de cadenas que vayamos a hacer. Yo voy a hacer 15 cadenas para darle eso de ancho. Una vez ya hayas terminado acá con el punto deslizado, vamos a hacer las cadenas que quieras. Yo voy a hacer 15. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y voy a llegar hasta 15. Decidí hacerle 12 cadenas. Para mí ya esto es suficiente el largo que le quiero dar al resorte de la parte de arriba. Y una vez ya tengas tus cadenas hechas, vas a hacer una de altura y vamos a empezar a hacer los puntos deslizados. Me voy aquí para la siguiente cadena y hago un punto deslizado. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y me voy por todas las cadenas haciendo puntos deslizados. Aquí he realizado 10 puntos deslizados, me faltan 2 para terminar esta primera hilera del resorte, y aquí te lo voy a mostrar. Este es el 11 y aquí está el 12. Bueno, estos puntos bajos que hicimos en todo el borde, en la parte de arriba de nuestro suerte, vamos a llamarlo la puntada base de nuestro resorte que va en el cuello. Como aquí bajamos con puntos deslizados, es nuestra primera hilera y la tenemos que colocar en la base, y tenemos que hacer
en la próxima, aquí arrancamos, entonces en el próximo punto, ahí vamos a hacer un punto deslizado y ahí ya está nuestra primera hilera en la base. Ahora nos toca subir para hacer una segunda hilera y esa debe también tener una base, no vamos a arrancar de esta misma, vamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado, volteamos aquí el trabajo y ahora viene lo siguiente, para que no se confundan, estos dos puntos son los que están en la base. El que hicimos primero para la base de esta hilera que vamos bajando y este es para hacer ahora nuestra segunda hilera. Esos dos puntos no cuentan dentro de los 12 de nuestro resorte, entonces eso lo saltamos 1 y 2. El siguiente sí corresponde dentro de los 12 y es el primer punto que vamos a tomar para hacer la hilera de subida y vamos a tomar la lazada de atrás. Entonces aquí hacemos 1, vamos a tomar la lazada de atrás, 2, 3, 4 y 5 y voy a hacer hasta llegar al final. Me falta un punto para terminar esta hilera. Yo les recomiendo que siempre cuenten los puntos porque estos puntos, como son tan pequeños, fácilmente te los puedes saltar. El primero tiende a veces a esconderse, así es que aquí lo hice grande, pero a veces ese se esconde. Aquí ya hice el número 12. Ahora volteo para hacer la hilera número 3. Siempre la empezamos subiendo con una cadena y en este mismo espacio aquí hago el primer punto deslizado tomando la hebrita de atrás. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5. Voy a ir haciendo hasta el final y les voy a mostrar nuevamente cómo trabajar aquí en la base de nuestro resorte. Me falta un punto para terminar esta hilera que va de bajada y aquí también se pueden perder los puntos. Miren que este casi no se nota, es este. Miren, hay que tomarlo bien, así. Este es el número 12, por eso les recomiendo que cuenten. Ahora esta hilera, la base, miren, este punto ya está ocupado, entonces me voy para el siguiente de la base y hago un punto deslizado. Para hacer la siguiente hilera me voy al siguiente punto, me deslizo. Este sería como el punto que hacemos la de altura, es este. Ahora volteo. Estos dos están en la base, estos no hacen parte de los 12. Este sería el primero, el que está aquí. 1,
2, 3, 4, 5 y sigo trabajando de esta forma hasta bordear toda la parte de arriba, todo esto bordeándolo. Vamos a trabajar de esta misma forma y cuando lleguemos ya aquí a nuestro último punto, unimos de la misma manera como unimos esta pieza, como te lo mostré, con puntos deslizados. Y con eso ya hemos terminado el tutorial de este hermoso suéter. Ya hemos llegado al final de nuestra clase. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.